Hola de nuevo a todos los que están al otro lado de la cámara, digo. Y bueno, contarles que hemos tenido unos problemas con la internet, no hemos podido empezar a tiempo. Estoy otra vez Santiago, esta vez con Tatiana Silva, con Gabriela Zavala, Tati, Gaby. Ellas son mamás de familia de Ticapata, tienen dos hijos, ¿no? Cada una, eh, algo pequeños, ¿no? Uno no tan pequeño, ya preadolescente, ¿no, Gaby? Sí, sí, ya, 12. 12. ¿Qué edades tienen? Tiago, ¿está en cuántos Gael años? 12 y Tiago 9. Y Rafa, Tati, tienen Rafa 9 también. tiene 10 y 10 ya. Jacobo tiene 5. Sí. Bueno, estamos conversando con Gaby y con Tati en su calidad de madres de familia. Bueno, Tatiana, las dos en realidad están vinculadas a Ticapata de distintas maneras. Tiene muchos años vinculada a la educación y a este tipo de pedagogía en particular. Es fundadora, promotora de un proyecto que se llama La Casita Munay, ¿no? Ella ha trabajado muchos años en Barcelona. Y Tati ha estado vinculada a Ticapata casi desde su nacimiento, ¿no, Tati? ¿Desde que nació Ticapata? O... Sí, ¿no? Así es, sí, desde su nacimiento, sí. ¿Cómo así, Tati? ¿Cómo fue que tú te vinculaste con Ticapata? A través de mi cuñada ha sido una de las promotoras con su familia de empezar este proyecto hermoso que es Ticapata. Entonces, a través de ella hemos empezado, ¿no? A ver desde sus inicios a Ticapata cómo ha ido surgiendo. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de Ticapata? O sea, digamos, Ticapata es un proyecto particular en el sentido de su pedagogía, distinta a lo que conocemos como educación, ¿no? Tradicional. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención de este proyecto? Claro, a un inicio, cuando Ticapata inició, no fue una escuela activa ni libre, fue una escuela alternativa, se podría decir, ¿no? Que la idea de los promotores era tener a los niños en un espacio con contacto con la naturaleza, por ejemplo, y eso fue lo primero que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El lugar donde estaban, con toda la naturaleza, y el respeto y el amor también por los niños, ¿no? Eso Tengo, fue lo primordial que me y llamó tengo la entendido que atención. ustedes como familia cambiaron la vida entera para poder, o sea, digamos que todo su sistema de vida estaba de una manera y ustedes decidieron transformarlo para poder estar cerca al proyecto. Sí, así es. No, nosotros vivíamos en Cusco y Rafa en ese entonces tenía 3 años, ¿no? Y entonces, claro, ya la presión de la sociedad de que ya debería haber entrado al inicial y no sé qué, y yo puse a Rafa un inicial tradicional, cerca a la casa, ¿no? Como muchísimas familias lo hacen. Y claro, tuvimos ahí experiencias no tan gratas, algunas gratas, pero entre todo esto, como nosotros teníamos contacto con Camila, que es mi cuñada, veíamos la diferencia, ¿no? Entre cómo era el desarrollo de los niños en un espacio con amor y con respeto a lo que nosotros estábamos viviendo, ¿no? Y también fue parte de nuestra decisión de mudarnos, el mismo Rafa, con 3 años, yendo para 4, él nos pidió que por favor vayamos a Ticapata, ¿no? Porque él tenía contacto con los chicos de Ticapata en las vacaciones, algunos días que podíamos visitarlos, en los eventos que hacía Ticapata. Entonces él nos pidió y escuchamos su pedido y nos vinimos todos al valle, pues, ¿no? Así, a ¿Ya? empezar de cero. Él fue el promotor. Él fue el promotor, sí. Y Gaby, ahora Bueno, te vamos a preguntar a ti cómo te vinculaste tú también con este tipo de educación. Creo que, o sea, de hecho fue antes de que tú fueras mamá. Pero antes quiero aprovechar este ratito para invitar a todos nuestros amigos a que comenten, a que compartan y a que se queden hasta el final, porque vamos a hablar un montón de cosas relacionadas a cómo afrontar esta crisis, ¿no? En esta situación actual. Y Gaby y Tatiana nos van a compartir un montón de sus
tips, ¿no? de sus visiones de cómo hacer las cosas un poquito, o cómo las están haciendo ellas y cómo les está sirviendo, para que nosotros podamos también conocer como desde una casa, en una familia, los flujos que se están poniendo en práctica. Bueno, Gaby, te preguntábamos a ti, ¿cómo tú, por qué y cómo llegas a esta forma de ver la educación? En realidad a mí desde la universidad me resultaba así un poco incomprensible las formas, ¿no? Los métodos que me explicaban que tenía que aplicar porque estudié educación, ¿no? Y no llegaba a sentir así como conexión o afinidad por eso que me estaban comentando, porque eso que me estaban explicando, eso que me estaban enseñando. Y entonces, bueno, cuando pasa también, ¿no? En la búsqueda personal de encontrar el camino donde uno se sienta más íntegro y más coherente, también como que todo se va alineando para que así suceda, ¿no? Y tuve la suerte de llegar a los lugares indicados para ir conociendo una educación más respetuosa, que pudiera poner al niño y a la niña como protagonista de su aprendizaje, de toda su exploración, y eso era lo que daba así mayor sentido a mis intuiciones y a las cosas que yo creía como mucho más fundamentadas, ¿no? Entonces, desde ahí es que, bueno, tuve la oportunidad de ir a Barcelona, y es en Barcelona que conozco la educación libre, ¿no? Que ¿Qué que es? fue, que es, ¿Qué es la educación libre? ¿Cómo, ay, cómo, a ver, cómo, o cómo, sea, cómo- digamos que es todo un movimiento, ¿no? Es un movimiento, yo creo que mundial, que no solamente sucede acá, sino en muchos países. Aquí recién estamos iniciando, más bien en Perú, y es un movimiento que quiere dar voz a esa llamada que muchos estamos sintiendo, a ese llamado de transformar realmente ese entorno en el que nuestros hijos o los niños pasan tanto tiempo de su vida, ¿no? En una desconexión muy grande de sus propios intereses, y como muy desfasados también de poder encontrarse a sí mismos. Entonces, la educación libre surge como un movimiento que quiere dar continuidad a un proceso de crecimiento respetuoso. De hecho, los promotores de este movimiento fueron los grupos que estaban trabajando por un parto más respetuoso, y desde ahí buscar dar continuidad, ¿no? Tú recibes a tu hijo en unas condiciones que estás cuidando, entonces quieres cuidar los siguientes años de vida, ¿no? Y quieres ofrecerle un entorno que le posibilite también continuar siendo escuchado, siendo respetado. Entonces este es un poco el origen de todo este movimiento. Yo particularmente en Cataluña lo he podido conocer así como estoy contando, ¿no? Con esta transición desde el movimiento del parto respetuoso a la crianza respetuosa, y esto ha ido llevando cada vez a buscar más cambios y más transformaciones en espacios, además cada vez más institucionalizados, ¿no? Ahora en Barcelona también hay escuelas públicas que adoptan estos principios, porque realmente en la observación de la infancia, tú te das de la infancia y de la juventud, te das cuenta que es completamente orgánico, ¿no? No estamos inventando nada desfasado de lo que la vida misma nos va contando. Y esto, por supuesto, que además apoyado en un montón de estudios y fundamentos neurocientíficos y de muchos otros aportes. Distintas ciencias. Eso. Tati. Entonces, desde ahí es que vienen mis convicciones, y por supuesto, cuando soy mamá, quiero ofrecerle eso a mis hijos, ¿no? Y también ha pasado, y creo que Ticapata también se originó así, como un impulso de familias que quieren para sus hijos un espacio y un entorno diferente, más respetuoso, más amoroso, más acorde a las necesidades
de desarrollo que vamos sintiendo más orgánicas, y así es que han comenzado muchos proyectos en el mundo en general, ¿no? Por ejemplo, el PESTA, que es una escuela en Ecuador muy inspiradora en el movimiento de la educación libre, comenzó así. Ojo de Agua, que es otra propuesta en Alicante que también tiene como 20 años, también empezó así, ¿no? Ticapata, de hecho, también empezó así, ¿no? En Brasil Desde ese impulso de las familias, ¿no? En Brasil hay unas cuantas, ¿no? También en Brasil, o sea, es algo o sea, suele pasar, ¿no? Que el inicio está muy vinculado a ese móvil, a esa motivación que como familias tenemos de cambiar las opciones que puedan tener nuestros hijos para poder continuar con su proceso de vida de una manera más respetuosa, ¿no? Estamos hablando de respeto, de amor, de cuidado. ¿Qué cosa había antes o en la mirada de aquellos que decidieron que necesitábamos una forma de entender la educación así, más cuidadosa, más respetuosa, más amorosa? ¿Qué cosa estaba pasando, Tati? ¿Tú nos puedes contar de repente en la experiencia de Rafa, ahora que nos comentabas que Rafa era fue el motor que los llevó a este cambio? ¿Qué cosa veían ustedes en su cotidiano que les hizo decir, pues Rafa tiene toda la razón del mundo, ¿por qué no cambiamos? ¿Qué cosa nos podrías contar? Mira, Digamos? ahora te puedo contar dos experiencias así que marcaron tanto a él como a nosotros, y que fue también lo que nos hizo dar cuenta de que algo no estábamos haciendo bien, ¿no? Algo no estaba encajando en nuestra familia. Y fue, por ejemplo, el proceso de adaptación al nuevo jardín. ¿Qué, La primera semana, qué cosa es el proceso de adaptación? bueno, ahora le decimos el proceso de adaptación, ¿no? Pero en ese tiempo, cuando yo también no tenía ni idea de qué cosa era la educación activa, ni una educación más amorosa y respetuosa, es el momento, la transición que tiene el niño de pasar de su casa, de estar todo el tiempo en su casa, a pasar a estar tiempo en el jardín, ¿no? Que es 5 horas, 5 horas y media, ¿no? Entonces, en el jardín, como les comenté, que lo pusimos, que era cercano a la casa y era un jardín tradicional, el primer día que fuimos, nos dijeron, despídanse rápido, por favor, no hay que hacer mucho vínculo con el niño, y en verdad fue, chao amor, te recojo más luego, y plum, se lo metieron, ¿no? O sea, y cerraron la puerta, entonces no había forma de saber qué sucedía, fue traumático para mí, sobre todo como mamá. Y a medida que iban pasando los días, evidentemente Rafa ya no quería quedarse, ¿no? Entonces era realmente todas las mañanas de una conversación, pero es importante, ¿no? Y hasta el punto de que yo como mamá y Camilo pensábamos, ¿de verdad es tan importante que todas las mañanas él sufra para ir al jardín, por ejemplo? Entonces eso fue, por ejemplo, algo determinante en nuestra decisión. Y otra experiencia fue que ya, más o menos a unos meses de esta situación, nos entregaban las hojas con los trabajos que hacían, ¿no? Los niños. Y claro, las fichas, habían dibujitos que no podían salirse de la línea al pintar, claro. Y en eso que estoy revisando todas las hojitas que había pintado, que eran un montón además, y yo dije, wow, mi hijo será un artista, porque era así, de hojas de un mes, creo. Y en eso encuentro una hoja que era un caballo pintado la mitad de morado y la otra mitad de marrón. Y me encantó, y le digo a Rafa, oye Rafa, qué lindo que pintaste este caballo que tiene 2 colores. Y Rafa se molestó y me dijo, no mamá, no era lindo. ¿Por qué, mi amor? Le digo, ¿no? Y me dice, no, es que la profesora me dijo que no hay caballos morados, y me dijo que tenía que pintarlos de marrón. Entonces, esa experiencia fue para mí también otra experiencia que me hizo tomar la decisión, ¿no? O sea, noté cómo cambiaba su expresión al contarme esa situación, Rafa, y fue bonito, la verdad. O sea, experiencias... Rafael, a partir de ese momento, empezó a sentirse mal por su propia imaginación, digamos, es lo que nos estás contando. Sí, o sea, le cortaron, ¿no? La creatividad, cortaron la creatividad, la imaginación,
toda esa motivación que él tenía en todo caso, ¿no? Y qué loco que después, cuando entramos a Ticapata, Rafa no tocó color alguno y hoja alguna para pintar durante 3 años. Estaba peleado con el arte, no quería saber nada del arte, hasta que en el proceso se ha ido mejorando y ya, ahora ha vuelto a retomar, ¿no? Pero ya con ganas, con motivación, como antes. Pero sí, fueron 3 años que no quería saber nada de arte, nada de pinturas, ni de colores, ni de hojas, ni de nada de nada. Gaby, ¿qué cosa es lo que le pasa a los niños cuando se enfrentan a situaciones como esta? Estas situaciones se dan en entornos, o sea, por ejemplo, en el caso de Tati nos cuenta en el jardín que estaba cerca de la casa, en un nido que estaba cerca de la casa, por llamarlo de alguna manera tradicional. ¿Qué cosa les pasa a los niños cuando se enfrentan a adultos que tienen esta visión y que imponen, digamos, esta visión a estos niños indefensos, ¿no? ¿Qué les sucede? ¿Qué es lo por qué se puede pasar 3 años luego de una situación como esta sin querer pintar un caballo, sin querer tocar una hoja y un lápiz de color? Bueno, tal cual lo ha dicho Tati, ¿no? Hay un bloqueo, ¿no? Hay algo de su propia inspiración o de sus propias motivaciones que se corta ante el juicio del adulto, ¿no? Ante unas palabras que desvalorizan de alguna forma ese impulso que él estaba teniendo, ¿no? Y normalmente pasa eso, que uno comienza a sentir que eso propio, esos estímulos, esos intereses que lo impulsan a descubrir, a explorar el mundo de cierta manera, desde las propias maneras, no son correctos, no son adecuados, no son bien vistos. Entonces empieza a callar eso, porque obviamente lo que los niños y las niñas quieren es ser valorados, amados y reconocidos por los adultos que están alrededor tuyo, ¿no? Entonces dejan un poco a un lado, apartan eso más genuino, eso propio, para amoldarse y acomodarse a las expectativas de los demás, ¿no? Y eso finalmente lo que hace es que nos desconectemos de nuestro propio plan de aprendizaje, desde nuestras propias vinculaciones así con lo que nos interesa y nos apasiona de la vida, y después lo que sucede es que tenemos que hacer pues todos los test vocacionales para descubrir, a ver por dónde voy a dedicarme a algo, ¿no? Y a ver cómo sigo la ruta, porque me perdí, no sé por dónde ir. O sea, he escuchado tanto afuera que ya no tengo idea qué pasa adentro, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la que el niño da ese poder al adulto? O sea, quiero decir, ¿por qué el niño, para entender la forma el funcionamiento de esa mente, ¿no? Que todavía está en proceso de formación, ¿por qué el niño no dice, no, sí hay caballos morados? O algún niño puede decirlo. Quizás alguno puede decir, pero depende de qué respuesta se siga encontrando, durará un tiempo esa determinación, ¿no? O sea, de hecho, los 7, 8 primeros años de vida es un tiempo más vulnerable en relación a la dependencia que tienen los niños y niñas con los adultos que los cuidan, que les ofrecen alimento, cobijo, y obviamente ese reconocimiento y ese amor que es absolutamente necesario para seguir viviendo, ¿no? Es decir, Entonces, que el niño de alguna manera, a ver, no digo que sea así de consciente, pero de alguna manera el niño dice, mejor le hago caso porque no me quiero quedar sin todo esto de más. o sea, de todas maneras, el adulto en su tamaño, en su voz, en todo lo que es superior. Es superior en fuerza, es superior en tono, es superior en capacidad de decisión, y eso es evidente para los niños y niñas, ¿no? Entonces, obviamente, responden a eso, ¿no? Es parte de esa diferenciación que como seres humanos además pasamos, ¿no? O sea, los animales no tienen tanta diferencia desde que nacen con sus adultos, los que nacen con sus adultos rápidamente se incorporan a la autogeneración de poder satisfacerse a sí mismos, pero los humanos tenemos un proceso mucho más largo, y en ese tiempo, por supuesto que
que se necesita mucho de la ayuda y de la relación de sostén que el adulto le puede ofrecer. Tati, y como familia, digamos, a partir de este nuevo momento en el que ustedes deciden trasladarse desde la ciudad del Cusco al Valle de Urubamba para estar en el proyecto Ticapata, ¿qué significa como familia esta nueva forma de criar a tus hijos? ¿Qué cambios tuvieron que hacerse en la casa? Digamos, por un lado, estamos viendo que hay un montón de cosas positivas, pero digamos que hay algún sacrificio que hacer, cómo uno como familia tiene que funcionar y desarrollarse para también acceder a una posibilidad de estas. Bueno, como sacrificios nosotros no lo hemos tomado así, pero sí efectivamente cuando uno se muda a un lugar para empezar de cero, tienes que dejar muchas cosas que te gustaban mucho, ¿no? Por ejemplo, Camilo dejó su trabajo, yo también, yo dejé la carrera que estaba estudiando porque también estaba yo en un proceso personal también. Entonces, sí, hay experiencias muy lindas en el proceso del mudarse y de estar en un nuevo lugar, tanto bonitas como de miedo también, ¿no? Y de duda, pero nosotros nos mudamos justo para empezar las clases, ¿no? Y lo que nos llenaba y nos hacía dar como cuenta de que estábamos yendo bien y hacía sopesar más esto que las otras experiencias que son un poco incómodas, era cómo iba Rafa al cole, ¿no? O sea, realmente la alegría con la que iba, la felicidad con la que se quedaba, sus amigos, en verdad, todo eso que a él lo llenaba, a nosotros como familia también nos llenaba, ¿no? Básicamente eso ha sido lo que nos ha ayudado un montón a equilibrarnos, ¿no? Porque sí, hay un momento en que es difícil, ¿no? Porque estás llegando a un lugar nuevo, con gente que no conoces muy bien, un espacio nuevo, empezando todo, ¿no? Ustedes no tuvieron ninguna duda, es decir, ustedes vieron que Rafa estaba necesitando un cambio, les pidió ese cambio, les dijo dónde quería ir, fueron y ustedes no tuvieron ninguna duda de que eso era lo que querían para Rafa y para ustedes. No, Ninguna. tuvimos muchísimas dudas y muchísimos miedos, la verdad. Ya. ¿Cuáles son? Este, Ya, sobre todo, sobre todo yo, ¿no? Camilo había estudiado en un colegio alternativo, en cambio yo he estudiado en un colegio de monjas en Cusco, de puras mujeres, en un colegio completamente tradicional, ¿no? Entonces, cuando yo me mudé con Rafa, creí que, como muchas familias que he conversado en varios años, que este sistema funciona solamente para los niños chiquitos, ¿no? Para los niños pequeños. Entonces, cuando yo entré, yo voy a ser completamente sincera, yo creí también que iba a ser para los primeros años de mi hijo. Pero también, como yo entré también a trabajar a Ticapata, veía cómo de cerca cómo funciona, ¿no? La escuela, cómo vive el día a día, y me enamoré también, ¿no? Y me di cuenta de que efectivamente esto no es para los primeros años, esto es para la vida entera, ¿no? Entonces, fue lindo, ver también la escuela desde dentro, ¿no? Y desde ese entonces yo no estoy saliendo, estoy ahí, ¿no? Y ese cuidado, Gaby, del que hablamos, del que nos está dando cuenta Tati, o sea, se extiende a la familia, entonces, la educación activa o libre considera a un niño con sus anexos y sostiene a ese núcleo. Eso es indispensable, yo creo que para cualquier espacio educativo, ¿no? Pero sí claramente desde la educación libre, la familia es parte de todo el sistema que se necesita acoger para poder transitar por un crecimiento conjunto, ¿no? Los niños no están aislados de sus familias, entonces si uno no elabora de manera conjunta también esta nueva forma de entender el aprendizaje, esta nueva forma de entender los vínculos, entonces solamente está atendiendo a un sector o algo parcial, ¿no? De todo el sistema familiar. Entonces, de todas maneras, la familia es indispensable
no solamente en cercanía, de buen trato o buen rollo, ¿no? Sino realmente poder aterrizar conjuntamente también algunos conceptos básicos, poder generar acuerdos, ¿no? Respetar esos acuerdos, porque Sintonía. eso es lo que va a sostener que todos los procesos que se den sean sólidos y contundentes además, ¿no? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Qué puede pasar si es que tenemos a una familia que las dudas son muy grandes, los miedos son enormes y empieza a sentir que se ha equivocado o que a lo mejor no está muy, o sea, no se siente muy seguro, no tiene tanta certeza y ¿qué puede pasar en el niño? ¿Qué puede pasar en esa criatura que está, digamos, como atrapada en el medio en el fuego cruzado, por así decirlo? Estoy exagerando, ¿no? Estoy caricaturizando, pero ¿qué podría pasar si no se da esa sintonía de la que estamos hablando? Yo creo que de alguna forma sí puede sentirse así en un fuego cruzado, ¿no? Si es que no hay una coherencia mínima, ¿no? No podemos pretender que todas las familias tengan el mismo nivel de compromiso y entrega a un formato así tan nuevo, porque se necesita desaprender muchas cosas. Pero si no hay una disponibilidad para hacerlo, entonces sí empiezan a crearse obstáculos más grandes y los chicos y los niños, las niñas empiezan también como a mostrar ciertas resistencias para vincularse, ciertos cuestionamientos que realmente dificultan mucho que ellos puedan acceder a la propuesta así como se les presenta, ¿no? Porque no saben si están como defraudando de alguna manera a su familia por estar demasiado felices en un entorno así, ¿no? Entonces, desde ahí es súper importante que haya una coherencia básica. Y como digo, no tiene que haber una así, absoluta convicción y certeza, pero Se al va menos tiene que construyendo. haber la disponibilidad de construir y de construir juntos estas ideas con las que desde nuestra propia crianza y desde nuestra propia educación nos relacionamos con lo que es aprender, ¿no? Con lo que son los límites, lo que es la libertad. De hecho, la palabra libertad a muchas personas, en general, no solo familias, les produce terror, ¿no? Hay esta idea de que, pucha, ya esto es así, ya el caos absoluto, el libertinaje, que hacen todo el mundo lo que le da la gana y no le importa el otro, pero justamente los principios así que sostienen propuestas como Ticapata y otras propuestas dentro de la educación libre, lo que entienden es que hay un binomio que es límites y libertad, como algo que es lo mismo, ¿no? No puede existir la libertad sin los límites, ¿no? Y de hecho, en las escuelas libres los límites hay más límites que en muchos otros lugares. Y ahora que hablas de eso, quería preguntarle a Tati si ellos habían tenido una experiencia parecida a lo que estábamos hablando con Gaby, pero antes de eso quería, ya que estás tocando el tema, Gaby, hablamos del cuidado hace un rato y ahora estamos hablando de límites. ¿Están vinculados esos dos conceptos? O sea, porque los límites, uno dice, bueno, en mi colegio, yo puedo decir, por ejemplo, en mi experiencia en mi colegio habían límites, habían muchos límites, ¿no? ¿Hay alguna unión entre este límite y este cuidado, este respeto, este amor del que estábamos hablando hace un rato? ¿Cómo se unen? ¿Quién va a contestar? A ver. Tati, ¿tú quieres decir algo? Y después yo te complemento. Claro, O sea, sí. yo te iba a preguntar, Tati, si tú nos quieres contar, si tuviste, si esta situación que hemos hablado hace un ratito de conflicto, por así decirlo, o de falta de sintonía, que puede producirse a partir de los miedos y los temores de las familias, ¿ustedes cómo lo vivieron? ¿Fue muy grande? ¿No fue? ¿Lo vivieron? ¿No lo vivieron? ¿Tendrías alguna situación, alguna experiencia que nos puedas compartir? El primer año no, el primer año fue muy lindo. Hubieron, claro, algunos miedos, algunas dudas, pero bien chiquitos.
En el segundo año sí hubo un miedo un poco más grande, ¿no? Un temor un poco más grande, pero ahí yo quería agregar que también en Ticapata las mismas familias nos ayudamos un montón. Entonces, claro, habían familias que ya estaban más años en esto, ¿no? Y entonces el compartir experiencias ayudaba a que nosotros sintamos, escucha, a ellos también les pasó y lo han manejado de esta forma, tal vez podemos hacerlo nosotros también, ¿no? Entonces se hace una red de familias, un vínculo entre familias que nos podemos apoyar y ayudar también en ciertas circunstancias o en muchas también, ¿no? Entonces eso ha ayudado un montón también a nosotros en ciertos momentos en los que teníamos más dudas, más miedos, el conversar con otras familias nos ha ayudado bastante, ¿no? Es decir, ustedes siempre estuvieron dispuestos a escuchar, a encontrar la respuesta, a tener la calma y la paciencia para atravesar el momento y la confianza para apostar por ahí, por ese lado. Sí, o sea, ahora lo veo que sí, pero en ese momento probablemente no lo veía, ¿no? Porque como estás en todo ese movimiento, porque estas situaciones, estas experiencias, puede ser que no muevan al niño necesariamente, pero sí a la mamá o al papá o a ambos, ¿no? O a la familia completa. Entonces, en ese momento podría decir que es una crisis, ¿no? Es una crisis de transformación, se podría decir, de deconstruir también, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el aspecto de conocimientos, ¿no? Como yo venía de una escuela tradicional, recontra religiosa, donde se tomaban notas, se tomaban exámenes con notas y no sé qué. Entonces, fue como de construir todo eso que había aprendido de chica para volver a construir desde otro lugar, ¿no? Es decir, estabas con el miedo de que Rafael no fuese tan inteligente o tan culto o tan, que supiera, o sea, que supiese menos que sus compañeros, que sus primos. Esos eran los miedos que te gobernaban. Bueno, no te Em, gobernaban, pero te daban Claro, pelea. entraban de vez en cuando, sí, entraban de vez en cuando en la cabeza. Pero te cuento que mi mayor miedo fue, mira qué loco, que no vaya a la universidad esos primeros años, ¿no? Porque, claro, en mi familia, el tener un Tu hijo título, tenía 4 años y tú estabas pensando, no vaya a la imagínate, escuela. sí, Pero eso imagínate qué pasa. loco, ¿no? Qué loco como una mamá puede proyectarse tanto. Y sí, pues, entonces en mi familia había ¿cómo se podría decir? Esta importancia, este sobrevalor al título universitario, que lo que era mi patrón también. Entonces, eso, por ejemplo, fue un proceso que yo lo tuve que trabajar y me di cuenta también en ese proceso que lo que yo estaba estudiando no era para mí, por ejemplo, y lo dejé, ¿no? Que fue un proceso personal también. Entonces, Tienes que agradecerle o echarle la culpa a Rafa. agradecerle de todas formas, de todas formas. Qué bueno. Bueno, Gaby, Sí. estábamos hablando de la familia un poco en este entorno, ¿no? ¿Qué hace la educación libre? ¿Cómo considera, cuáles son los mecanismos que este tipo de educación considera para poder hacer ese soporte a la familia, para poder lograr esa sintonía, para que los miedos, los temores, estas proyecciones de las que nos habla Tati, vayan perdiendo peso, vayan quedándose como más chiquitas frente a las posibilidades positivas Hay, enormes que puede dar esta forma de ver. hay muchas maneras, ¿no? La primera es que las personas que empiezan a querer vincularse con propuestas así, de todas maneras necesitan pasar por un proceso de admisión, si queremos llamarle así, muy minucioso, con mucho diálogo para poder realmente recoger y manifestar esos temores, tomar conciencia de ellos y al mismo tiempo también comprobar de alguna forma que hay esa disponibilidad que decía antes de poder transitar y de construir esos conceptos que nos atan, ¿no? A estos miedos. Si no está esa disponibilidad, de verdad que se hace muy difícil generar un recorrido, ¿no? Un camino juntos. Entonces, una vez que se constata que esa disponibilidad está, entonces iniciamos este proceso
y se necesita mucho diálogo, se necesita mucha cercanía, se necesita mucha interacción para poder ir recogiendo también esos sentires, esas reflexiones, y desde los espacios, desde la escuela también generar talleres, generar espacios de encuentro para poder, como decía Tati, recoger esas vivencias que van teniendo las familias, que vamos teniendo las familias, y que escuchándonos unas a otras podamos sentir que estamos de verdad en lo mismo, ¿no? Que no somos unos locos por sentir eso, sino que estamos intensamente viviendo este proceso de deconstrucción juntos, ¿no? Y eso es lo que da también la fuerza para poder como apartar de alguna manera así como más rápida esos temores que se presentan. Y otra es poder redireccionar nuestra mirada hacia lo que nuestros hijos nos muestran, porque ellos son la evidencia más grande de que esto es efectivo, funciona y tiene una así contundencia rotunda para lograr aprendizajes sólidos, para lograr una confianza básica así, pero determinante, y esa evidencia la podemos ver directamente con ellos, ¿no? Que creo que es lo que está sucediendo también ahora en esta coyuntura, ¿no? Con muchas familias que están presenciando en sus casas cómo es que sus hijos están relacionándose con el aprendizaje y los ven en escena, ¿no? Porque normalmente esto no sucede, normalmente cada uno tiene su espacio y cuando volvemos a casa, bueno, compartimos un poquito. Si es muy, muy, muy grande el malestar, evidentemente se va a notar eso en los niños, en las niñas, en los jóvenes, y quizás desde ahí, como familias, podemos repensar ciertas cosas, pero hay muchas cosas en general que suelen pasar desapercibidas y que van contribuyendo a este proceso que decía antes, ¿no? De desconexión de uno mismo. Yo creo que ahora en esta situación hay muchas familias que están atestiguando cómo sus hijos están viviendo su proceso de aprendizaje, su vinculación con este gran espacio que es la escuela, y están alucinando, muchos de ellos, o sea, ¿en serio sigue siendo así? o en serio hay esta, ¿cómo? Cuando hablas de eso, exactamente, o sea, digamos, ¿nos puedes dar un ejemplo para entender con mayor claridad, o sea, que nos pueda graficar de una situación concreta que nos ayude a entender qué es lo que estás diciendo en relación a ese en serio todavía sigue siendo así? O sea, ¿qué cosas estás pensando para que podamos como entender un poquito en concreto? Si tienes Bueno, alguna... yo, o sea, me han contado de algunas clases virtuales de educación física, por ejemplo, ¿no? O sea, para hacer así, para hacer todos los movimientos, así todo un grupo de Zoom de 30 niños haciendo lo mismo, con un tema tan particular como es el movimiento, que un niño saludable, una niña saludable va siempre a buscar por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo la escuela va a pensar que si no ofrece eso, el niño no va a desarrollar su parte física, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar tan aislados y desconectados de eso, ¿no? Bueno, Y por otro lado, la priorización absoluta que sigue habiendo de los contenidos académicos y de los conocimientos, ¿no? Así como que necesitan ser transmitidos del adulto al niño, a la niña, pensando que hay una como incapacidad por ellos mismos de descubrir las cosas, ¿no? Trayendo quizás como preguntas más abiertas o también confiando en sus propios intereses, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas todavía muy arraigadas en la escuela que esa virtualidad las está evidenciando con mucha claridad y que las está evidenciando así como mamás y como papás en esa observación de los hijos están cansados y no quieren estar delante de las pantallas 3, 4 horas o más a veces, ¿no? O sea, en todo quieren caso, moverse, quieren cambiar de lugar, quieren jugar hacer con... lo que les están diciendo que tienen que hacer en ese momento, sino de repente para otra cosa, estar en la pantalla, porque es el videojuego ya gana más. Bueno, hemos entrado a un tema que íbamos a tocar ahora, pero antes de seguir con ello, quería volver a hacer una pausa para volver a invitar a que comenten, a que compartan y que nos acompañen hasta el final. Por ejemplo, Tati,
Fiorella Pinto nos cuenta que está muy identificada contigo. Y Priscila nos cuenta que ya se escucha. No, mentira, nos cuenta que comparte totalmente la frase tuya, Gaby, de no puede existir la libertad sin los límites, ¿no? Eso, y aprovecho este comentario para retomar, que me quedó un poco así en el aire, la cuestión de la unión entre los límites y el cuidado. Nos ibas a contar sobre eso. Yo les iba a contar. Bueno, como para poder complementar este comentario, ¿no? Que nos hacían de que estaban de acuerdo con que los límites y la libertad no se pueden disociar. De hecho, para poder dar cabida a mis propios deseos, a mis propios intereses, tengo que tener en consideración los intereses y los deseos de los otros, ¿no? No puedo hacerlo aisladamente. Si yo tengo una necesidad de descargar, ¿no? Así como haciendo mucho ruido, pero al lado hay alguien que se siente muy mal, ese va a ser un límite claro para, en todo caso, mediar mi necesidad y ver dónde la puedo hacer, ¿no? Entonces, siempre en educación libre, donde conviven tantos intereses y tantos proyectos, ¿no? Así como son de diversos los niños y niñas, necesita haber siempre ese diálogo de hasta dónde puedo, ¿no? En este espacio compartido, hasta cuánto tengo que transar si hay un material que necesitan varios y que quiere ser utilizado por varios. Entonces, todo el tiempo se está conversando, se está dialogando, se está diciendo, esto a mí no me gusta, esto a mí sí me gusta, esto no quiero que se haga así, ¿no? Y esa construcción también de la propia capacidad de poner límites y decir que no, ¿no? Es justamente es una gran puerta para el propio cuidado, ¿no? Reconocer las cosas que no nos hacen bien y poder manifestarlas y crear desde ahí acuerdos de convivencia es lo que necesitamos así realmente como ejercitar como humanidad, ¿no? Para justamente poder entender que el límite tiene un sentido, porque si el límite, si hay una regla, una norma impuesta arbitrariamente, no se va a entender, ¿no? Simplemente se va a sentir como el límite está ahí para cuidarte a ti como ser humano propiamente, y para cuidar así como te cuidamos a ti, también a los otros. Bueno, a la convivencia, ¿no? Al bienestar común. Tenemos que tener unos acuerdos que nos permitan una convivencia armónica, ¿no? Una convivencia, eso no quiere decir que no hayan conflictos, ¿no? Por supuesto que hay conflictos, pero justamente tenemos que negociar, ¿no? Y no vale, de pronto ir a tirarle así un super golpe o romper algo porque simplemente no te gustó, ¿no? Esos son los límites que cuidan. Con ustedes, Tati, este proceso se dio de manera fluida, con obstáculos, con contratiempos, el entendimiento de los límites o de por qué se ponen los límites en ustedes como familia, en Rafa como individuo, en este nuevo entorno. ¿Cómo fue? ¿Le fue fácil entender, cambiar, para ustedes como familia, les fue fácil entender por qué y a qué respondían los límites frente a lo que venía pasando en este momento anterior de una escuela más tradicional, en donde los límites, digamos, no tenían mucho sentido o aparentemente no tenían sentido para ustedes? Sí, fue un proceso también, la verdad. Como familia, afrontar esto de los límites. En mi caso, como yo toda mi vida he tenido límites que venían de afuera, o sea, sin mucho darme cuenta de por qué es este límite, mi chamba fue más bien ver hasta dónde es un límite claro por cuidado para el niño o para mi hijo y hasta dónde estoy interfiriendo en su desarrollo. Por ejemplo, eso me pasó clarísimo cuando Jacobo era pequeñito,
y estaba en la escuela y estaba desarrollando su parte motriz. Entonces él estaba gateando, como que caminando también, y ahí en el colegio teníamos unos juegos de madera. Y Santiago, tú estabas acompañándolo, me acuerdo claramente, ¿no? Y entonces él se subía a las sogas, así chiquitito, ¿no? Entre que se caía y se ponía desequilibrado, ¿no? Y Santiago ahí acompañándolo. Notemos que eso tenía la altura casi de un piso, ¿no? Sí, más o menos. Entonces yo como mamá estaba con un miedo profundo y entonces yo no me acercaba, pero quería acercarme y entonces estaba así, ¿no? O sea, si hubiera estado yo sola, probablemente yo le hubiera puesto el límite y no hubiera permitido que llegue a la cima, por ejemplo. Te Pero vas como, a caer. claro, Claro. como porque te vas a caer y te vas a lastimar. O sea, mi límite pensando en que estaba cuidándolo, ¿no? Pero como Santiago lo estaba acompañando, decidí no interferir. Entonces Santiago en ese acompañamiento, respetando viendo que él podía subir, subió hasta la cima y todo bien. Y Jacobo súper contento de que lo había logrado, súper emocionado también. Y entonces yo entendí ahí, en mi propio proceso, cómo yo puedo estar poniendo a mis hijos límites pensando que son por su cuidado, pero en verdad no son, ¿no? Son más bien, están siendo gobernados por mi miedo, que también puede pasar, ¿no? En algunas mamás y papás también, de todas formas. Sí, total. Ahí tenemos a Santiago, pues, como acompañante de nuestros hijos, Tati, porque también acompañaba a los míos casi 5 años en la casita y en Ticapata. Entonces, justo, o sea, pensando en eso, ¿no? Cómo a veces los ojos de un tercero, que en este caso es el acompañante, pueden tener una mirada que implique una distancia mayor de todas esas emociones que como mamás atravesamos, ¿no? Para poder dejarles más espacio y romper con algunas limitaciones, ¿no? para que ellos puedan explorar de forma más libre, ¿no? Entonces, esta anécdota que cuentan de Jacobo, yo la recuerdo también muy clarito porque estuve ahí presenciando eso, y siento que me traen al valor de esta experiencia compartida, ¿no? Donde como familias también podemos confiar en que quienes acompañan ese proceso de crecimiento y aprendizaje de nuestros hijos tienen mucho que aportar, ¿no? Y desde ahí, desde ese diálogo, crear una mirada más rica, ¿no? Entre todos. ¿Qué le podemos comentar, aprovechando que nos está contando Tati esta anécdota, Gaby? ¿Qué pasa si se cae el niño? O ¿Qué sea, obviamente los límites. ¿No? Porque, claro, inmediatamente alguien puede decir, no, ya ves, yo sabía que se iba a caer. ¿Qué es parte de la vida caerse, o parte de la vida golpearse? ¿Qué le podemos decir a la familia cuando en una situación como esa, que de pronto no está tan de acuerdo y decide confiar en lo que el acompañante está haciendo y el resultado es Cae. negativo? ¿Cómo afrontamos ese momento? Bueno, eso es también un eterno aprendizaje, ¿no? El poder reconocer que muchas veces como mamás, como papás, los miedos son más intensos, ¿no? En relación al cuidado que queremos ofrecerle a nuestros hijos, y muchas veces no queremos que sufran, pero ni el más mínimo daño, ¿no? O sea, se vive como un dolor eso, pero obviamente es parte de la vida el poder pasar por frustraciones, el poder pasar por caídas, el poder pasar por todas estas emociones que también son parte nuestra, ¿no? La tristeza, la rabia, el dolor, el miedo. Necesitamos transitar eso para poder reconocer toda la integridad que somos, ¿no? Y ahí yo creo que los acompañantes muchas veces nos pueden ayudar para tener este otro punto de vista, ¿no? O sea, obviamente no vamos a permitir que haya, pues, no sé, o sea, en este caso con la anécdota con Jacobo, no íbamos a permitir que se suba pues a un tercer piso y que desde ahí baje solo, ¿no? Pero desde ahí vamos midiendo un poco el riesgo
y abriendo un poquito el umbral de tolerancia a esos obstáculos o a estas situaciones de caídas o de ciertas frustraciones que se puedan presentar, pero que son totalmente parte de, ¿no? Yo ahí en ese sentido sí quiero comentar como mamá y como acompañante, que hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque con tus hijos tú sientes las emociones con una intensidad mucho mayor y eso a veces te dificulta el poder mirar con una perspectiva más amplia en esta situación, por ejemplo, con todas las posibilidades de aprendizaje que se pueden abrir. Y desde ahí, esa otra mirada del acompañante es fundamental para poder tomar un poquito más de distancia de esta emoción y decir, de verdad, ¿no? Puede no pasar nada. O si se cae, se recupera también, y ahí estamos para sostener. Contigo, ¿no? O sea, y además, si te caes, igual estamos ahí contigo para apoyarte y consolarte y hacer lo que sea necesario para vivir el momento. Total. Charito Sotelo nos dice, súper refrescante escucharlos. Saludos y muchos cariños, chicos, Gaby, Santiago. Y muchas gracias, Tatiana, por compartir tu experiencia tan vívida y enriquecedora. Bueno, Charito, ¿no? Cristina nos dice, este tiempo de clases virtuales, ahí aprovechamos para entrar al tema de las clases virtuales, entre paréntesis tradicional, nos pone Cristina Salazar, solo está haciendo confirmar aquello que ya sentía, nos dice. Yo me digo, esto no es para nosotras. Su propuesta, la de Ticapata, es como aquello que yo imaginaba o soñaba y no sabía que era algo real. O sea, hay gente que recién está como, digo, bueno, qué bueno que haya gente que recién está enterándose de esto, pero hay gente que no está enterada, entonces, que hay una posibilidad como esta. Lo que pasa es que damos por sentados muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay que ir a la escuela, hay que aprender, aunque no te guste, te tienes que soplar estos 11 años de tu vida de la escuela y después probablemente unos cuantos más en la universidad para acceder al título que te va a permitir tal y tal, ¿no? O sea, estamos como dando por sentado que esto es así, ¿no? Y no nos atrevemos muchas veces a cuestionar porque tampoco tenemos otros referentes. Como decía antes, acá en Perú todavía este movimiento no tiene tantos años, ¿no? Como en otros países. ¿De cuántos años estamos hablando en otros países? O sea, el movimiento de la educación libre tendrá unos 30, 25 años más o menos, ¿no? ¿Y el origen es europeo? Hay varios lugares así que han ido explorando de manera paralela, ¿no? Esta búsqueda. O sea, está la educación democrática también en Alemania como un movimiento súper fuerte, todo el movimiento también de Pablo Freire, ¿no? De toda la pedagogía así de la liberación y de poder respetar más también la esencia del ser humano. O sea, han habido como muchos movimientos paralelos que creo que a nivel de pensamiento, de corrientes de pensamiento de estos últimos 30 años, y la misma psicología y la misma neurociencia también han ido fundamentando cada vez más esta necesidad así indiscutible de poder respetar más los procesos de vida, ¿no? Y ir saliendo de esta idea de que la letra con sangre entra y ir como incorporando cada vez más la evidencia de que es desde el placer por aprender algo que realmente se fija ese aprendizaje y que queda la huella de verdad para toda la vida, ¿no? Porque hemos aprendido algo que nos interesa, que nos motiva, que nos da sentido. Tatiana, y ese es uno de los fundamentos. ¿tu experiencia con las clases virtuales es así como la describe Cristina Salazar, como la que está contando Gaby, o es distinta? Es distinta, porque ya mis hijos están en las clases virtuales Ticapata. Wow. Y entonces, claro, por ejemplo, lo que ahora puedo comentar son estos de los círculos temáticos, que los mismos chicos proponen temas de su interés. Explícanos desde cómo, o sea, cuéntanos cómo es un
un encuentro de Rafa virtual con su clase, con su colegio, con sus compañeros? ¿Cómo se da? Si nos puedes contar, si no le molesta a Rafa. Si no te molesta. Eh, sí, ellos se encuentran eh, una vez a la semana con un tema libre, ¿no? Con sus compañeros. Se han separado por grupos por afinidad, ¿no? Que tienen mayor amistad, está con el hijo de Gaby también, son 4 chicos, o sea, se dividen más o menos entre 4 o 5 chicos, y van contándose lo que les interesa contarse, ¿no? Qué están sucediendo, qué están jugando, cómo la están pasando, cómo se están sintiendo, y son acompañados con uno de sus acompañantes, ¿no? Que también ahí participa de esos círculos. Además de estos círculos que son libres, o sea que cada niño puede traer al círculo lo que más le interesa, también hay círculos temáticos, ¿no? Que los mismos chicos llevan temas, ellos mismos votan por los temas y los temas más votados se hacen. Por ejemplo, se hace una clase de cocina, por ejemplo, la semana pasada hicieron un pay de limón. Entonces, los chicos que están interesados. Alguien que dice, yo quiero estar en clase de cocina, entonces los 4 que también quieren estar en clase de cocina se juntan y alguien propone, yo quiero hacer pay de limón, entonces... Y votan, claro. Tal vez hay otra opción también, ¿no? O pay de limón y hacer, no sé, un queque de zanahoria. Entonces votan y hacen el pay de limón, por ejemplo. Y cada ¿no? quien en su casa, con la pantalla... Claro, en la casa, con todos sus ingredientes, en un vivo así como acá, hacen su pay de limón, ¿no? Y lo disfrutan un montón. Disfrutan mucho ellos mismos porque ellos mismos hacen, miden y todo, ¿no? La sacan la receta de algún lugar, la escriben, la cuentan, quién la comparte. Los acompañantes nos mandan la receta. Ajá, mandan la receta y ellos, los chicos se encargan de conseguir los ingredientes, de hacer las mediciones, de tener todo listo para el momento de hacer la receta, ¿no? Y en el momento hacen la receta. Y luego no las comemos. Este taller, este encuentro en particular nos involucra a las familias totalmente porque tenemos que estar bien activas justamente para cuidar los límites de la casa y participar, ¿no? Con ellos, ¿no? Hay algunas actividades que son así como más incluyentes y otras que están más solos, ¿no? Además, ¿qué está sucediendo mientras el niño tiene que leer la receta o escribirla o medir los ingredientes? Ahí se está dando aprendizaje, ¿no es cierto? Por supuesto, clarísimo, clarísimo que hay un aprendizaje. Y no solamente este aprendizaje, ¿no? Que son números al medir lo que es química en la misma funcionalidad de cómo funciona, cómo se hincha, por ejemplo, un queque. Toda esa información de conocimientos también hay de convivencia, ¿no? Porque mi hijo Rafa, por ejemplo, dice, a ver, no, todos los chicos están conversando ahí, dice, a ver, ¿pueden dejarme hablar un momento? ¿No? Y entonces él mismo se cuida y pone el límite, ¿no? Para que los demás puedan escucharlo. Y así también, a través de la pantalla, también se van puliendo ciertas límites de convivencia también, ¿no? Que eso también lo permite la virtualidad. Claro, también se tienen que poner de acuerdo, ¿no? O sea, silenciar el micro, o sea, hay un montón de estrategias que la virtualidad también ofrece para llegar a nuevos acuerdos, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú comentabas, Gaby, hace un rato, contabas algunas experiencias, algunos ejemplos de más bien de personas que estaban en la educación virtual no tan, no sé, agradable, por así decirlo, ¿no? Con ciertos problemas. Hemos visto que algunos nos comentan, como Charit, como Cristina Salazar, que las clases virtuales están poniendo en evidencia algunas de las falencias que hemos tocado aquí. ¿Tendrían ustedes alguna idea que regalarle a las familias que están en esa situación para hacerles más llevadera la vida en estos términos?
No sé si Yo creo que ya sucede que observamos a nuestros hijos más, ¿no? Ahora que estamos todo el tiempo juntos en la casa. Entonces, esa es una gran oportunidad, ¿no? Que todos tenemos allí delante, ¿no? Poder observar más cómo es que están transitando nuestros hijos por esto, ¿no? De qué se quejan o qué les gusta, y desde ahí poder ir discernir con más claridad aquellos temas o aquellas formas en los que se sienten más cómodos, ¿no? Y ver cómo darle prioridad de alguna forma a eso, ¿no? Si el formato virtual y la forma en que, o sea, las materias o los temas que les están trayendo desde la escuela, hay alguno que le interese un poco más, cómo poder dar continuidad a que eso se dé, ¿no? En otros momentos. familiar, ¿no? Y desde ahí, o sea, la observación es básica, ¿no? Yo también acá con mis hijos, o sea, estoy en esa interacción y estoy viendo también cómo para ellos resulta nuevo estar con menos movimiento, ¿no? Porque en una escuela libre normalmente uno se mueve mucho de espacios, ¿no? Va transitando, ahora salgo de acá, ahora entro aquí, ¿no? Hay como ese De movimiento. fútbol que miden la cantidad de kilómetros recorridos durante el partido en los niños de Ticapata, serían kilómetros de Miles, kilómetros. miles de Seguro. kilómetros. Corre. Entonces, o sea, de hecho para nuestros hijos, ¿no? Y ahí creo que Tati siente lo mismo, es una nueva situación esto de estar más quieto delante de la pantalla, escuchando quizás por un tiempo más sostenido, porque, o sea, igual pues es una hora por lo menos que van tratando algún tema, pero es desde ese deseo de relacionarse con los amigos y también desde ese espacio de escucha que los acompañantes van teniendo, que se hace sostenible, ¿no? Y no es una imposición y no está alejado de algo que ellos también han escogido, porque ellos también pueden escoger. Un niño en ese día en particular no está muy disponible para una actividad como esa, se puede gestionar. O sea, ya, ok, hoy día tú estás de mal humor o estás cansado o no estás apto para esta reunión, así que no te preocupes, lo retomamos o se encuentra una manera, digamos. Claro, y hay el espacio para decir, mira, ahora no quiero, ¿no? Obviamente todo eso hay que observarlo como un proceso, ¿no? Porque si al día siguiente tampoco, y al otro día tampoco, y al otro día tampoco, hay algo que puede estar pasando y eso también hay que contemplarlo, pero esa flexibilidad también es súper necesaria, ¿no? En ese aire que todos necesitamos para poder permitirnos esa variabilidad que también sentimos como seres humanos. A veces estamos más dispuestos y a veces menos, ¿no? Cualquiera puede hacerlo, Tati, esto que cuenta Gaby, esta observación, cualquiera está capacitado para hacerlo, porque yo he escuchado, por ejemplo, en estos últimos días um, los comentarios de que aparentemente están haciendo algunas familias de, wow, ahora los entiendo los profesores, porque todo esto tengo que estar haciendo, o sea, ya los admiro y los respeto, está como validándose la figura del profesor por lo que significa tener a una criatura 24 horas, 7 días a la semana metido en la casa, aprendiendo, enseñando, haciendo un montón de cosas. Hay familias que dicen, no, yo no puedo hacer esto, yo no estoy preparada, dicen mamás algunas, yo no estoy preparada para esto. Algunos papás dicen, no, yo no quiero saber nada con esto. Cualquiera lo puede hacer. Hay algo que nos hace más propensos a poder hacer eso con facilidad o todos estamos igual de preparados para llevar a cabo una acción como la que está planteando Gaby, observar. Yo creo que todos estamos preparados, o sea, no sé si preparados, pero tenemos la potencia, en verdad. Lo que yo sí aconsejaría es a las familias que en esta observación haya un vínculo también con los chicos, ¿no? Porque no necesitas observar necesariamente en un salón de clase o en una reunión que tenga de colegio. Puedes hacerlo en cualquier momento y aprovechemos ahora que estamos 24/7, como dices tú, Santi, con los chicos, ¿no? Porque es más, creo yo que si estás en un colegio
tradicional de forma virtual, yo creo que más bien en esas clases no va a haber mucho que salga el interés del niño, ¿no? O sea, ¿qué realmente le interesa? En cambio, si estás jugando con él en la tarde, un rato, en la casa, te ayuda a cocinar, ahí es el momento en el que va a surgir, ¿no? Este interés que va a tener el chico, ¿no? Y yo también creo que las familias debemos tener mucha más paciencia en este tiempo, ¿no? Paciencia con los chicos, paciencia con nosotros mismos, tenernos más cariño, más amor para nosotros mismos también, porque son tiempos difíciles en algunas familias, ¿no? Entonces el estar presionando al chico y también nosotros como familias, como mamás, nos hace daño, ¿no? Entonces no dejemos que todo traten lo mejor en la mejor manera que fluya, ¿no? Porque finalmente yo me pongo a pensar, yo me imagino a Rafa que tenga que presentar un trabajo y realmente le cuesta mucho hacer el trabajo porque no le interesa, porque no es su motivación, porque no sé qué, y si no lo presenta en verdad, ya no importa, ¿no? No es tan grave si no lo presentó. Entonces, darle cierta paciencia, cierto eh, cariño y amor, y también a nosotros mismos como papás. O sea, habrá momentos en que de verdad tú sientas que no tienes paciencia, que no tienes ya más que hacer, que no puedes hacerlo, y sentir ese momento y ya está, pero no es real, ¿no? Entonces, Sí, es sí. tomarte un tiempo como para que esta emoción que te está embargando pase y luego retomas, ¿no? Asumirnos humanos, Gaby, en pocas palabras. Claro, poder, así ese respeto que queremos ofrecerle a ellos, dárnoslo a nosotros mismos también, ¿no? Porque si estamos también nosotros haciendo todo por cumplir, por pensar que queremos ser las madres, los padres perfectos, entonces siempre tenemos que estar atentos y siempre con voluntad de escuchar o de jugar. Eso es imposible, es insostenible en este tiempo, además donde tenemos que llegar a un equilibrio de los espacios que como adultos necesitamos y los que podemos convivir de manera así ya más familiar, más conjuntamente, ¿no? Entonces es todo un ejercicio enorme el poder aprender también a poner límites desde ahí, de decir, hoy día estoy muy cansado y no estoy muy cansada y no voy a poder acompañarte a jugar como me estás pidiendo, y desde ahí, obviamente, también depende de la edad, ¿no? Esta capacidad de llegar a este equilibrio. Los niños más pequeños son más demandantes y de todas maneras necesitan de una entrega un poco mayor de nuestra parte, pero no por eso vamos no sé, como a dejar completamente de lado nuestras propias necesidades, ¿no? Y desde ahí es que tenemos que llegar a un equilibrio. La convivencia es equilibrio, ¿no? No, si no, realmente suceden los divorcios, suceden los maltratos, porque llegamos a cruzar umbrales de nuestra capacidad de tolerar. Entonces, necesitamos poder encontrar dentro de esas necesidades un punto medio y desde ahí vamos a poder fluir más, ¿no? Si no, no hay forma, ¿no? Bueno, chicas, para ir terminando, quería hacerles una última pregunta. Ujú. Que tiene que ver más, creo, con los, bueno, me imagino que con todas las edades, pero creo que en este caso va a ser más con las edades más pequeñas. Y tú, Gaby, sobre todo, que tienes también este conocimiento de la psicomotricidad, ¿no? La culturía y eso. ¿Tendrías algunas ideas que nos puedas regalar sobre los espacios en casa? O sea, es decir, nosotros en la casa tenemos sala, comedor, cuarto, juegos, no sé qué, cuarto, habitación, en una situación tradicional normal, pero hoy que estamos confinados a estar en la casa y de alguna manera tenemos que transformar esos espacios, ¿tendrías algunas ideas de cómo transformarlos para poder hacer más, más llevadero el confinamiento a los niños? Y bueno, Bueno, de hecho, esa ha sido la propuesta desde la escuela, ¿no? Desde Ticapata y también desde Casita Munay, o sea, los espacios que queremos respetar ese ritmo más natural de los niños pequeños. Por lo que estamos apostando es por un acompañamiento a las familias
para justamente poder atender de manera más directa esas necesidades, ¿no? Y para eso, por ejemplo, proponemos mucho que haya esta creación de espacios diferenciados en la casa, donde los niños y las niñas puedan traer esos intereses y esas necesidades y puedan encontrar un lugar que puedan habitar y hacerlo propio, hacerlo suyo, ¿no? Y eso implica de todas maneras un ejercicio de flexibilidad y de tolerancia a un cierto caos, al ruido natural que los niños pequeños hacen, ¿no? Y eso es la convivencia también. Entonces, el acompañamiento ahora para familias pequeñas, desde Ticapata y desde los espacios que quieren respetar más los procesos de crecimiento, apuntan por acompañar a las familias como el centro, ¿no? de la intervención. Y entonces en esta creación de espacios poder dar esa variación de materiales y esa diversidad de juegos posibles para que justamente ellos puedan explayarse, ¿no? Entonces, un espacio para el movimiento es vital, ¿no? Poder, aunque sea una mesa con un colchón viejo abajo, en un rincón, ser habilitado para poder ofrecer esa necesidad de descargar, de ejercitar con la globalidad de su cuerpo todo ese movimiento que es parte así intrínseca de las necesidades básicas de los niños pequeños. O, por ejemplo, una tela para colgarse, ¿no? Para meterse y hacer un nidito y refugiarse ahí. Cómo poder recoger esa necesidad de la expansión del movimiento, ¿no? Y luego está el juego simbólico, está el juego de exploración más plástica, con las plásticas, ¿no? Con masas, o sea, es muy sencillo hacer una masa, por ejemplo, de sal con harina y agua, y desde ahí también explorar texturas y crear formas, y observar también cuántas cosas los chicos hacen por sí mismos, ¿no? Sin necesidad de una guía, así, paso 1, paso 2, o sea, ellos se hacen así, se mimetizan muchas veces con esos materiales que les ofrecemos para poder trasladar todo su movimiento interno y canalizarlo por ahí, ¿no? Entonces, eso es básico ahora, ¿no? En el acompañamiento a las familias, desde la escuela, hemos apuntado claramente a eso, ¿no? A poder diseñar juntos, en todo caso, ofrecer alternativas para crear estos espacios en casa. Espacios y materiales, entonces, para que Y puedan... materiales diversos, ¿no? Materiales diversos para poder dar, o sea, diferentes rinconcitos, así se trabaja en las escuelas libres con ambientes diferenciados para poder ofrecer alternativas distintas que los propios chicos pueden escoger, ¿no? Entonces, la misma en la casa, ¿no? Poder armar rinconcitos o poder un mismo rincón transformarlo, ¿no? Y primero es un espacio de movimiento y de salto y después se vuelve la casita porque le pones una tela encima y entonces ya se puede esconder ahí debajo. Puedes poner cuentos al costado, o sea, necesita de todas maneras de cierta voluntad de permitir que la casa sea habitada por ese espíritu más expansivo que tienen los niños pequeños, ¿no? Y que no podemos negar, porque si no... Digamos, que entre un poquito de caos y aprendamos a vivir también en el caos. Total, mi mamá decía siempre, ¿no? O sea, llegar a una casa que tengan niños pequeños y esté todo limpísimo y ordenadísimo, era como Claro. la señal de que hay algo que no está funcionando muy fluidamente, ¿no? Nos vamos despidiendo, pero quería antes agradecer a Caro, a Priscila, a Carola, a Cristina por sus comentarios, agradecerles a ustedes por su tiempo, por sus ideas, por sus experiencias. Agradecerles a todos por haber compartido este video, por comentarlo. Ya saben, si les gustó, sigan compartiéndolo. Y antes de irnos, Tati, ¿qué nos quieres contar? ¿Alguna cosa más que nos quieras decir? A manera de despedida. Bueno, ahí agregando a lo que Gaby dice acerca de los materiales, en mi caso acá en casa, ya nuestros hijos son bastante de movimiento, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un jardín pequeño que ellos experimentan y exploran acá, y adentro también hemos
puesto colchonetas, algunas cosas, algunas mantas con las que puedan hacer sus bases, ¿no? Y sí, o sea, básicamente la recomendación sería observar a los chicos, ¿no? Sé que a algunos chicos les gusta más pintar, les gusta más las artes plásticas, tal vez hacer algo con cerámica, con ese tipo de cosas, otros les gustan los cuentos, ¿no? Y encontrar las formas de ir variando eso, ¿no? Por ejemplo, mis hijos también les gusta jugar con Legos, de vez en cuando sí hacemos masitas, cosas así, ¿no? Que también en lugares pequeños se puede conseguir, ¿no? Que no necesitas tener toda una sala de psicomotricidad, por ejemplo, para que ellos estén satisfechos, ¿no? Con un par de cojines, ellos ya van a estar bien, ¿no? Solamente eso, y gracias. Gracias, Santi, gracias, Gaby. Gracias. Yo quería también, antes de terminar, invitar, pues, como hemos dicho antes, a todas las familias a zambullirse en este regalo que nos da este tiempo de cuarentena, de poder observar más detenidamente las infinitas capacidades que tienen nuestros hijos para aprender, ¿no? Y para poder interesarse por un abanico amplio de cosas. Y también otra de las maravillas de la virtualidad es que podemos abrirnos a nuevas formas, ¿no? De hecho, propuestas virtuales pueden ser compartidas. De hecho, desde Ticapata estamos ofreciendo ahí alternativas para familias que vivan en otros lugares. Y desde ahí hay no sé, hay mucha información y muchas experiencias que ya están sucediendo para inspirarse y para poder transformar aquello que nos hace ruido y aquello que no nos da tranquilidad o coherencia a las sensaciones que nos llegan, ¿no? En esa observación más cercana de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, nada, los animo a escucharse más, ¿no? Y a escuchar más a sus hijos y a sus hijas y desde ahí también seguir caminando, ¿no? Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Entonces nos vamos, que tengan todos un bonito fin de semana. Gracias, Santi, Tati, a Chao. todos. Adiós, adiós. Eh,